Ok, entonces, dentro de esas características que son precisamente funcionales, vamos a ver en principio cuál es esa disposición normativa por cada uno de los sectores, el concepto de lavado de activos, es decir, qué es AgriLab, qué es SARLab, qué es CIPLab, o cualquiera de aquellos aspectos que pudieran ser obligados por parte de la organización, algunos delitos conexos, es decir, saber cuál es la funcionalidad y el propósito de un sistema de prevención como estos, sí, cómo la organización puede disponer todos los asuntos operacionales o incluso preventivos hacia la anticipación del riesgo de cualquiera de estas características que vamos a ver enmarcadas hoy. Entonces, dentro de esa disposición normativa, vamos a encontrar una serie de argumentos que clasifican dependiendo del sector en el cual nos encontremos. Entonces, por ejemplo, tenemos el CIPLAF, se encuentra obligado, están los sectores vigilados por Coldeportes, el sector vigilado por el Consejo Nacional de Juegos, Suertes y Azar, el sector vigilado por Coljuegos, el sector vigilado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el sector vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte. Dentro de la estructura legal o del marco normativo, existen las diferentes circulares y resoluciones que están emitidas para los vigilados y supervisados, ya sea por la Superintendencia de Puertos y Transporte, por supersociedades, y que en algún momento incorporan algunas de las empresas de todo el sector real. Entonces, las empresas de estos sectores suelen estar dentro de estos sectores los clubes con deportistas profesionales, los operadores y administradores de juegos, suertes y azar, los operadores de juegos, suertes y azar autorizados por Coljuegos, las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, las empresas vigiladas por la prestación de servicio terrestre automotor o de carga. ¿Qué reportes van a tener que presentar estas organizaciones? El reporte de operaciones sospechosas, el de ausencia de reportes de operaciones sospechosas, transacciones en efectivo, individuales y cuantías superiores a 10 inferiores a 10 millones de pesos. Eh, y así, dentro de esta estructura que estamos presentando, estas cuatro dimensiones, vamos a poder observar cada una de las superintendencias, cómo les aplica, como por ejemplo el CIPLAF FPADM, que está dirigido al sector vigilado por la Superintendencia de Notariado y Registro, así como todas las empresas que se encuentran especialmente vigiladas y supervisadas por estos sectores van a tener una normatividad que los obliga. Las empresas y sectores a las cuales se encuentran eh, sujetas a estas disposiciones de la superintendencia y los reportes que deben de hacer, ya sea mensual o trimestral, ante la UIA. El SAGRILAF FPADM lo vamos a ver un poco más adelante con el ingeniero Leonardo, cómo esta disposición suele ser la más constructiva, es decir, que holísticamente aborda las 40 recomendaciones que emite el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, y a modo académico resulta ser la más completa, es decir, la que abarca todas las recomendaciones y la más exigente. ¿Qué sectores se encuentran obligados dentro del SAGRILAF FPAM? Todo lo que se encuentre supervigilado por la Superintendencia de Vigilancia, por la Superintendencia de Sociedades, incluye las empresas que extraen, exportan e importan oro. Los sectores vigilados por la Superintendencia de Sociedades Comerciales Vigiladas, es decir, todo el sector real, todo lo vigilado por la Superintendencia en concesionarios de vehículos automotores nuevos y usados. Les corresponde el SAGRILAF FPADM. Esta característica, este título, tiene una condición interna jurídica, como lo es que al ser un sistema de autogestión, involucra como responsables no solamente al oficial de cumplimiento, sino al representante legal y a los líderes de proceso. Por eso se llama sistema de autogestión. A diferencia del SARLAF y del CIPLAF, este vincula a los líderes de proceso y los equipos de trabajo
a la autogestión del riesgo. Luego, lo que en fondo pide es que los líderes de proceso y sus equipos de trabajo se conviertan en analistas de riesgo. ¿Qué normatividad? Pues la superintendencia constantemente está actualizando cada año la normativa desde el 2016, desde la circular externa jurídica, y esta circular externa jurídica viene incorporando otros asuntos societarios para darle responsabilidad no solamente a los administradores, sino el perfil que tiene que tener un oficial de cumplimiento para desarrollar este sistema. Empresas se encuentran vinculadas a todos estos aspectos normativos de la Superintendencia de Sociedades, las empresas exportadoras e importadoras de oro, las casas fundidoras, las personas naturales, sociedades comerciales y empresas unipersonales, el sector inmobiliario, el sector de construcción y edificios. Los reportes que deben de hacer, hay algunas que se encuentran obligadas a ejercer un informe mensual de todo lo que tiene que ver con manejo de efectivo y trimestral para la ausencia de operaciones, para el reporte de ausencia de operaciones sospechosas. Para el sector de minería, para la extracción de metales preciosos, hay una disposición especial en donde se debe cargar archivo plano para la importación, para la exportación y para la compra y venta de este material. Tenemos el SARLAF FPADM, que está dirigido al sector vigilado por el Ministerio de Tecnología de la Información y el sector vigilado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Existen las diferentes normatividades donde vincula a los operadores de servicios postales de pago, a los operadores de postal oficial y a los profesionales de compra y venta de divisas. Y sobre todo, y obviamente a todas las empresas que superen los topes para tecnologías de la información. Este SARLAF es de administración del riesgo, pero vincula a la financiación de proliferación de armas de destrucción masiva, que es uno de los delitos conexos al lavado de activos, y unos reportes mensuales o trimestrales, dependiendo de esta disposición normativa y de la empresa que se encuentre obligada a desarrollar. Tenemos el SARLAF, que es el sistema de administración del riesgo, cuya diferencia, como lo insistí ahora, va en la responsabilidad de quien administra el sistema. De hecho, los anteriores que hemos logrado observar tienen la facultad al día de hoy de poder tercerizar al oficial de cumplimiento. El SARLAF no. El sector vigilado por la Superintendencia Financiera no permite que el oficial de cumplimiento sea tercerizado, sino que pertenezca a la nómina organizacional y también, como lo es la Superintendencia de Economía Solidaria y la Supersalud. Estas tres superintendencias, a sus supervisados y vigilados, les obliga a que el oficial de cumplimiento sea de nómina. Esa es, digamos, como una de las diferencias a las anteriores normatividades que hemos observado y tiene como característica principal la administración del riesgo. Por eso es que debe de haber un administrador dedicado a la prevención del lavado de activos en estas empresas como son las vigiladas por la Superintendencia Financiera, las de Economía Solidaria, los agentes de seguridad social, las entidades promotoras de salud, las empresas de medicina prepagada y las entidades que prestan servicios de ambulancia prepagada. Tienen una serie de reportes de acuerdo a la disposición normativa que deben de ejecutar constantemente ante sus superintendencias. Tenemos también la gestión del riesgo, es una de las características dirigido a las empresas que se encuentran vigiladas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, como por ejemplo la CESAL, las empresas sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá, que incluso hizo su actualización el año pasado e incluyó la obligación de incorporar el programa de transparencia y ética empresarial y los reportes objetivos de acuerdo a cada una de las exposiciones en cada uno de ellos. Los reportes especiales a la OIAF, determinado por el sector de impuestos y aduanas nacionales a los operadores de comercio exterior, dependiendo de cada una de las características que ellos disponen,
existen unos sectores como son los depósitos privados, las sociedades de intermediación aduanera, en una palabra, las empresas de comercio internacional que pertenezcan a la logística internacional, así como los reportes ante la OIAP de cada una de las características que hemos mencionado en la normatividad y en cada uno de los sectores. Doy paso a nuestro compañero especializado también en el tema, los va a acompañar en esta etapa para conocer un poco más de la dinámica y tener en cuenta que independiente de la superintendencia, independiente de la normatividad, cuando una organización se encuentra obligada a tener la misma columna vertebral en el sentido metodológico y ojalá pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Que la prevención del lavado de activos para cualquiera de las superintendencias y las normatividades que acabamos de ver usa como columna vertebral la ISO 31000 y es la manera a través de la cual se estructura el sistema documental, la misma puesta en marcha, monitoreo y control de los riesgos evidenciados. Por eso vamos a hablar de una sola metodología porque aplica para cualquiera de las superintendencias a las cuales ustedes pertenezcan o cualquiera de las organizaciones que ustedes representen y tengan la necesidad de incluir un sistema de prevención como este. Como lo observamos, lo que sí es diferente son la frecuencia de los reportes y la manera en cómo el oficial de cumplimiento aborda el sistema en términos jurídicos y organizacionalmente en términos estratégicos. Muchas gracias. Listo, muchachos, muy buenas noches. Un gusto estar acá con todos ustedes. La idea es que a partir de este momento podamos observar todo lo que conlleva el desarrollo de este tipo de sistemas que se enfocan en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo dentro de las compañías. Entonces, para que todos empecemos y estemos en contexto, es importante empezar a observar las definiciones, ¿cierto? Entonces, arrancando desde los delitos, vamos a hablar del lavado de activos, ¿cierto? Ese es el primer delito al cual nosotros nos vemos o estos sistemas se ven enfrentados y por terminología el lavado de activos es esa actividad que le da apariencia de legalidad a dineros que provienen de actividades ilícitas. Es importante algo que voy a aclarar aquí y desde el inicio tenemos que tener todos muy claros. No necesariamente las compañías en su actividad o en su eh, disposición de la operación laven dinero. Es decir, no solo actuando directamente frente a este riesgo, nosotros podemos vernos vinculados. Más adelante con algunos ejemplos, quiero ir ampliando un poco más de información. Entonces, en esta primera definición, darle a ese dinero apariencia de legalidad. ¿Y qué me dice la norma? Y se los voy a resumir aquí todo participación que yo tenga con este tipo de recursos vincula de inmediato a la compañía o a la persona natural. Es decir, si hoy alguien, una persona A me entrega un dinero y me dice, mira, voy a salir a almorzar, tenlo allí, viene una persona B, se lo tienes que entregar a él en el transcurso de una hora. Yo sin saber de dónde viene el dinero, solo entregándolo, ya hago parte del circuito donde ese dinero sea proveniente de alguna actividad ilícita. Entonces, ya estoy vinculado y dentro o en una investigación hago parte ya del circuito de lavado de activos. Entonces, con eso me refiero. Permítanme acá. Con eso les resumo un poco estos verbos rectores, que es donde aparece la vinculación. Y al final del ejercicio, ¿cuáles son las consecuencias? Pues hablamos de que hay prisión de 6 a 15 años, multa de 500 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y adicional a esto hay algo de extinción de dominio. ¿Quiénes son los responsables de eso? Lo veremos más adelante, un poco más amplio, pero dentro de las compañías los responsables o quienes asumen la responsabilidad frente a estos delitos es el representante legal de la compañía, el oficial de cumplimiento, que ahorita, digamos que como lo mencionaba mi compañero anteriormente, que vamos a observar el SAGRI-LAB, que es un sistema, digamos que es un poco más amplio, pero en sí el enfoque es lo mismo, es la prevención del lavado de activos.
En este sistema particularmente que involucra a los procesos de la compañía, aparece una tercera persona que es el líder o la persona dentro de la compañía que permita que estos riesgos se materialicen. Aquí les voy a dejar con algunos videos de los delitos anexos. ¿A qué hace referencia con los delitos anexos? Resulta que son delitos que indirectamente están bajo la sombrilla, por ejemplo, en este caso, de lavado de activos. Hablamos de de tráfico de migrantes y trata de personas. Es una actividad que es muy lucrativa y todo ese dinero, bajo cualquier mecanismo, tiene que ser vinculado al sistema financiero y per se tendría que haber un lavado de activos. Entonces los dejo con este video. Sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de explotación del ser humano. Es un delito internacional de lesa humanidad, conocido también como la esclavitud del siglo XXI. Lorena Galindo nos trae un informe que nos muestra las características de este delito en Colombia. La nueva forma de esclavitud en el mundo se llama trata de personas. La mayoría de víctimas son mujeres y niños que están siendo explotados de manera sexual o laboral, con mendicidad, matrimonio servil o forzado y extracción de órganos. Es un tráfico humano que somete a las personas a una degradación, a una explotación, se les involucra en un circuito económico, se les trata como objetos con diversas finalidades, todas ellas violatorias de los derechos fundamentales. Tras estos hechos delictivos, hay bandas criminales en Colombia y en otros países dedicadas a esta forma de tráfico humano. Hay dos formas de trata de personas, trata interna y trata transnacional. Cuando se trata de esta última modalidad, están involucradas personas en diferentes países, entonces consiste en un delito que desborda las fronteras. La mayoría de víctimas de este delito no denuncian. Los casos que se han puesto en conocimiento de las autoridades durante este año son materia de investigación. El año inició con un reporte de 3 casos. Se descendió en febrero a 1 caso y luego vino un pico en mayo de 7 casos. Nuevamente descendió y para el mes de septiembre aumentó a 4. El negocio de la trata en Colombia tiene lugares de acción determinados que hacen que esta actividad ilegal sea muy lucrativa. En los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío y en la ciudad de Bogotá se encuentran el mayor número de víctimas por trata de personas en Colombia. Lorena Galindo Orozco, Fiscalía para Todos. Listo, aquí en me excuso porfa por el audio inicialmente, ya lo corregimos. Aquí podemos observar cómo este tipo de delitos se encuentran y es muy presente dentro de las ciudades principales de Colombia. Para darles un poco a ustedes de datos, más o menos hablando en términos de trata infantil, estamos hablando de que un niño puede estar alrededor de unos 200 millones de pesos, adicional a la recurrencia por la explotación sexual que conllevan este tipo de delitos. Entonces, todo este dinero que proviene de estas actividades tiene que ser introducido. Entonces, aquí en este delito, nosotros podemos, digamos que ser juzgados ante 2 delitos, el tráfico y todo lo que tiene que ver con el lavado de activos. Y seguimos con el siguiente delito, que es la extorsión. La extorsión es un delito en el que se usa la violencia o la intimidación para obligar a una persona a hacer algo contra su voluntad o a cumplir con una exigencia económica. Las modalidades usadas por los delincuentes son 3. Escuche y vea para que no se lo olvide. Un grupo de personas haciéndose pasar por grandes organizaciones criminales llegan a su lugar de comercio, a sus fincas, a su sitio de transporte, a exigirle una serie de dineros con el fin de dejarlos trabajar. ¿Qué hemos descubierto en esta modalidad de extorsión? Que no son esas organizaciones criminales, sino son delincuencia común y la invitación es a denunciar. En la llamada telefónica tenemos varias modalidades. La carcelaria, la tío-tío y las llamadas de personas que se hacen pasar por organizaciones criminales. Hemos detectado que no son ninguna organizaciones criminales, hemos detectado que esas llamadas efectivamente se realizan desde las cárceles y la invitación es a colgar el celular cuando tengamos algún tipo de estas llamadas.
cuando nosotros usemos estas redes sociales, evitemos ser ostentosos en poner información a través de estas redes sociales, ya sea de nuestros bienes y de nuestras pertenencias. Y la otra es en relaciones, nuestras relaciones sentimentales, evitar enviar esas fotografías íntimas para que posteriormente seamos extorsionados. Si usted es víctima de extorsión, denuncie y no acceda a las pretensiones económicas de los delincuentes. Reporte su caso en A Denunciar en www.fiscalía.gov.co o llame a nuestro centro de contacto 018.000 919-748 en Bogotá al 570-2000, numeral 7, o desde su celular al 122. Somos la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Listo, entonces aquí acabamos de ver dos delitos que se encuentran en estos momentos afuera en la calle. Nosotros, digamos que estamos expuestos a este tipo de actividades. Listo, entonces, continuando con todo el tema del lavado de activos, les voy a dar un dato acá interesante. Resulta que uno cree que el ejercicio del lavado de activos es bastante rentable y en la realidad no es así. Más o menos tenemos una proyección de que el lavado de activos tiene una rentabilidad, por llamarlo así, de un 40%. Es decir, de 100 millones de pesos que yo quiero lavar, solo logro recuperar 40 millones de pesos. ¿Y dónde cae? O digamos que porque el porcentaje es tan bajo, porque dentro de todo el circuito hay comisiones, hay algunas actividades que se tienen que asumir como pérdidas para poder recuperar algo. Hay actividades en la actualidad que utilizan o mecanismos que utilizan para lavar dinero, como por ejemplo la adquisición de bienes como lo son un vehículo. Y entonces nosotros podríamos ver una publicación de un vehículo que normalmente su valor comercial sea de unos 100 millones de pesos y lo están vendiendo por la mitad. Y hacemos como una de las actividades o mecanismo, como les venía mencionando, es la compra de bienes. Entonces se consigue un vehículo con un valor comercial de 100 millones de pesos y cuando lo vemos está publicado en 50 o en mucho menos. Y cuando le hacemos la trazabilidad, toda la documentación, todo se encuentra al día y la justificación aparente de las personas es que por motivo de viaje tienen que venderlo. Esto es uno de los mecanismos. Toman dinero en efectivo que proviene de actividades ilícitas, lo compran en efectivo y lo ponen en venta para hacer una recuperación rápidamente. Así funciona también con todos los bienes que puedan ustedes adquirir desde propiedad raíz, productos e incluso servicios. Y entonces aquí vamos a observar el esquema de lavado de activos y hablamos desde la colocación donde el dinero sucio se integra al sistema financiero. Aquí ya pasamos ya a la parte del ocultamiento donde se empiezan a hacer transferencias a cuentas bancarias o préstamos ficticios y en la integración es donde empezamos a hacer las compras de bienes, de lujos y demás y al final el crimen o la banda delictiva hace la recolección de este dinero. Aquí vamos a ver uno de los casos que se puede observar como lavado de activos. Esto fue aquí en el aeropuerto. Os dejo con este video. En las bandas de recepción de equipaje del aeropuerto El Dorado en Bogotá, Diego, como llamaremos a un viajero que llegó de Ciudad de México, fue abordado por la Policía Fiscal y Aduanera y trasladado a la sala de rayos X. Apenas pronunció su nombre completo y tan pronto cruzó por el equipo de escaneo corporal, bajó la cabeza y aceptó lo que quedaba en evidencia. Escondía en su cuerpo cápsulas con dólares. Los ingeridos, como son denominadas las personas que llevan cápsulas con cocaína u otra sustancia estupefaciente para intentar evadir los controles aeroportuarios, ahora está siendo utilizado con dediles de látex que esconden dólares. El estudiante de 25 años fue llevado a un hospital y allí expulsó 50 cápsulas que contenían 265 billetes, que sumaron $26.500. Con Diego, son 9 las personas descubiertas en 2 meses, tratando de ingresar divisas de esta forma por El Dorado. Todos llegaron en vuelos procedentes de la Ciudad de México y llevaban entre 80 y 150 cápsulas, cada una con 5 billetes de $100. Esta modalidad de ocultamiento de dólares no había sido detectada. En los casos conocidos en 2008 se han incautado $250.000, algo más de 726 millones de pesos. Las personas que ingirieron las cápsulas son 3 mujeres y 6 hombres colombianos entre 25 y 35 años de edad. Y hemos encontrado aquí unas características particulares en estas personas. Algunos son desempleados, otros son estilistas, otros son amas de casa, otros son estudiantes universitarios, pero también nos hemos encontrado, paradójicamente, con una profesora de ética aquí en la ciudad de Bogotá. 2 de estos pasantes de divisas han sido intervenidos quirúrgicamente porque las cápsulas se reventaron o no pudieron expulsarlas.
pusieron en riesgo la vida a cambio de una suma baja de dinero. A estas personas se les ofrece el pasaporte, los tiquetes, $600, ropa nueva, estadía en un hotel en alguna ciudad de México y si logra, repito, ingresarlo a territorio colombiano, le pagan 5 millones de pesos. Gracias al trabajo articulado de la Fiscalía, la Policía Fiscal y Aduanera y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, la modalidad de tráfico de divisas fue detectada y quienes conscientemente aceptaron ingerir las cápsulas con dólares fueron judicializados. A estas personas denominadas correos humanos como tipología propia de lavado de activos se les ha imputado este delito de blanqueo de capitales y de enriquecimiento ilícito de particulares. Para avanzar en la identificación de las estructuras responsables de los envíos clandestinos de dólares a Colombia, el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira se comunicó con el Procurador General de México, el licenciado Alberto Elías Beltrán. Acordaron líneas investigativas y compartieron información que en los próximos días permitirán dar resultados importantes. Listo, de lo que pudimos observar aquí es que dentro de los verbos rectores que vimos anteriormente en la norma, estas personas transportaron dinero donde, como lo mencionábamos allí, o como lo mencionaba en el video, estas personas fueron judicializadas. Entonces, pensando un poco a nivel empresarial, ¿qué sucedería si dentro de o dentro del transporte de nuestros productos o de nuestra mercancía vayan camuflados algunos dólares? Entonces, es allí como nosotros podríamos participar. Teniendo claro la definición del lavado de activos, continuamos con la financiación del terrorismo. Es el apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o aquellos que la fomentan, planifican o están implicados en el mismo. Y aquí es importante contarles algo. Como sucede con el lavado de activos, de pronto aquí es un tema más de hilar más delgado. Les cuento una experiencia que tuve hace un par de años en la ciudad de Pereira, una compañía. El presidente de una compañía encomendó la tarea de hacer un censo con las personas que estaban detrás de la fábrica. Entonces se logró identificar y esta tarea yo la estaba liderando, me llevé a la policía, es importante esto que les menciono, me llevé a la policía, se tomaron fotografías, toda la debida diligencia, por decirlo así, de esta actividad y lo que se hizo fue un censo. La compañía autorizó entregar materiales de construcción, todo lo que es arena, ladrillos, materiales eléctricos y casi que hicieron el barrio completo, esa empresa. Más o menos en un año largo, nos llegó una citación de la fiscalía porque la compañía había participado en la financiación del terrorismo. Y cuando ampliamos un poco más el caso, resulta que dentro de la actividad que se hizo de esas viviendas, había una que era una oficina de vicio, vendían droga dentro de esa oficina. La compañía, a través de los recursos que destinaron para una actividad social, se vio inmersa en la financiación del terrorismo, ya que, como se los mencionaba, básicamente les mejoramos la vivienda. La compañía estuvo más o menos un año y medio tratando de, digamos que, demostrar que se había hecho y aquí salió a la luz las fotografías con la policía, el ejercicio, para poder lograr demostrar que era una actividad por fuera de este riesgo. ¿Y cuál fue el inconveniente aquí? Que durante ese año y medio la compañía estaba en una investigación y entonces cuando, digamos, iban a abrir negocios y consultaban antecedentes, inmediatamente aparecía que allí había una investigación abierta y la compañía, pues, en términos de clientes, perdió muchísimos porque su sistema o el de los clientes no buscaba tener relaciones con algunos nexos como esto. Entonces, digamos que la afectación aquí, a pesar de que en ningún momento hubo una intención de la financiación, la compañía se vio afectada y tuvo unos impactos importantes. Y aquí hay otras consideraciones en términos legales. El artículo 345 me habla que el que participe en la financiación del terrorismo está condenado a de 13 a 22 años de prisión y de sanción de 1.300 a 15.000 salarios mensuales legales vigentes. Y es importante aquí, digamos que lo determina la culpabilidad o no. Es allí donde entramos con todos los material probatorio para poder demostrar la inocencia. Los verbos rectores, muy similar a lo que hablábamos con el lavado de activos, esa participación así sea por en desconocimiento incluso, y nosotros estamos dentro del circuito, vamos a tener allí unas implicaciones.
Entonces vamos a hablar de unas diferencias entre estos dos riesgos. El lavado de activos se da respecto a dineros o bienes originados en actividades ilícitas. Para la financiación del terrorismo normalmente o el dinero proviene de actividades lícitas. Les voy a dar ejemplo de financiación del terrorismo que compartiría con el lavado de activos, es la extorsión. Entonces, cuando las compañías son extorsionadas y normalmente dicen que es por la seguridad y que los van a cuidar, y las compañías acceden a entregar esa extorsión, ese dinero, automáticamente entran en la financiación del terrorismo porque por esos recursos ellos soportan o continúan con la operación. Es por eso que se disponen todas las líneas de atención al ciudadano. La segunda diferencia es el interés del grupo criminal es legalizar ganancias. Entonces, como lo hablábamos inicialmente, la rentabilidad es baja. Cuando les decía yo un 40%. Y entonces, empezando a conectar, les doy un dato adicional. En un kilo puesto en Estados Unidos tiene un costo alrededor de unos 1.200, 1.300 millones de pesos. Y cuando nosotros escuchamos las noticias, vemos que hay cargamentos que se caen con toneladas. Entonces, multipliquen y dimensionen la cantidad de dinero que tienen estas personas en efectivo. Entonces, el interés del grupo criminal es legalizar y lograr introducir todo ese dinero al sistema financiero. Para la financiación del terrorismo, es sostener la actividad. Ojo, la financiación del terrorismo no solo es proveer dinero, sino también he visto casos donde compañías o incluso en pueblos, esto se ve mucho, entregan mercados, todo lo que son enseres y demás. Eso también hace parte de la financiación del terrorismo porque es la entrega bajo cualquier apoyo a estos grupos. En el lavado de activos hablamos de montos mucho más altos y métodos estructurados, con el porcentaje que venimos hablando. Este tipo de bandas lo que buscan es que con un golpe logren legalizar suficiente dinero. Es por eso que lo que buscan son compañías que tengan estas debilidades en su esquema de seguridad y logren hacer un solo golpe y poder legalizar bastante dinero. En la financiación del terrorismo, los montos son mucho, mucho menores. En el lavado de activos, el dinero siempre regresa al grupo criminal. En la financiación del terrorismo, nunca regresa para el que hace esta financiación. Entonces, como hemos visto hasta este momento, hemos hablado solo de dos riesgos, que es el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Entonces, las compañías que están expuestas a estos riesgos, digamos que buscan el mecanismo o el sistema que les permita a ellos administrar estos riesgos. Y es por eso que nace un sistema que en este punto lo que vamos a hablar es del SAGRI-LAF. Entonces es un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. Ojo, el enfoque o el objetivo de estos sistemas es la prevención, que podamos detectar antes de que se materialice dentro de la compañía este tipo de riesgos. Y entonces hablamos de que es un conjunto de etapas, elementos, mecanismos y procedimientos que lo que buscan es la prevención. Ahora bien, como les mencionaba el caso del policía, que yo tenía esas evidencias. El sistema busca prevenir, pero cuando se materializa el riesgo, el sistema también debe permitir demostrar ante un juez nuestra inocencia ante el caso y que nosotros hicimos todo lo que dentro de los mecanismos conocidos era posible. Entonces, digamos que esto también debe servir, este sistema debe servir también como material probatorio para la inocencia. Y es tan importante, o es por esto tan importante, que el sistema esté bien implementado, que esté a la medida y que funcione en el tiempo. No solo es como por darle un cumplimiento normativo, sino que también genere valor dentro de las organizaciones. Entonces, observando un poco más de fondo, el sistema debe contar o cuenta con unas etapas de identificación, de medición o evaluación, etapas de monitoreo y control, donde digamos que cada una de estas aporta en el funcionamiento del sistema y que deben ser igual de importantes frente a esto. Entonces, hablamos de que el sistema requiere algo, ¿cierto? Entonces hablamos desde las políticas y las políticas en términos de este sistema. Esta política es firmada por el máximo órgano de la
de la compañía. En este caso podríamos hablar de una junta directiva, donde ella desde ese órgano se compromete o hace referencia de que la compañía dentro de sus actividades está o busca con protocolos y elementos de seguridad mitigar todos los riesgos que hacen referencia al lavado de activos y la financiación del terrorismo. ¿Cómo dentro de las organizaciones vamos a cumplir estas políticas? Entonces, a través de procedimientos, que ya los vamos a conocer un poco, a través de procedimientos, de esos procedimientos se bajan a protocolos y formatos. Este eh, conjunto de elementos dentro de lo que estamos observando es lo que conforman el sistema. Ahora bien, entidades colombianas. Entonces tenemos tres: la UIAF, la Fiscalía y la DIAN. La UIAF es el ente, es la Unidad de Información y Análisis Financiero. Suena un poco feo lo que voy a mencionar, pero la UIAF es el archivo. Entonces, en la UIAF, o uno de los objetivos de la UIAF es recolectar todos los informes que nosotros a través de la figura, que es el oficial de cumplimiento, reportamos de acuerdo a la periodicidad que nosotros estemos obligados. Como le mencionaba Juan, inicialmente, digamos que para diferentes compañías y por sus características y actividades económicas, los reportes pueden variar de mensual a trimestral y semestral o cuatrimestral. Entonces, de acuerdo a esas características, la UIAF lo que hace es tomar todos esos reportes y guardarlos. ¿Para qué? Para que cuando entre este segundo ente, que es la Fiscalía, que es el único órgano en el país que puede abrir una investigación y determinar la culpabilidad o no de las empresas o de las personas a través de material probatorio. Entonces la fiscalía lo que hace es: señor UIAF, necesito saber si la compañía Leonardo hizo los reportes adecuadamente, y si hizo los reportes, entonces permítame observar qué fue lo que reportó, y entonces allí vamos a ver algunas características de los reportes un poco más adelante. Tenemos a la DIAN por todo el tema de Dirección de Impuestos y Aduanas, toda la parte tributaria. Ellos nos están supervisando y monitoreando, así no sea el ente que nos regula. Pero adicional a estas entidades nacen las superintendencias. Entonces, como lo mencionaba Juan, y si lo pudieron observar, aquí tengo todas las superintendencias, porque lo que están buscando cada una de ellas en la supervisión y vigilancia con las empresas es que todas se estén encaminando a la prevención del lavado de activos. Por ejemplo, en la parte de Supersolidaria, hace más o menos unos 3, 4 años se vincularon a todas las empresas o a todas las funerarias, porque se logró demostrar que después del COVID lo que hicieron algunas bandas delictivas fue lavar dinero con todo el tema de los muertos que hubieron y todos los terrenos en donde están los cementerios. Entonces, a través de estas actividades económicas ya se estaban lavando dinero, y lo que se hizo fue vincularlo. Y aquí es algo importante. Esto sucede mucho porque hay una resistencia fuerte con los comerciales dentro de las organizaciones. Pero vení, Leo, lo que pasa es que yo tengo que vender. Entonces, el comercial se va de frente y a vender por encima de lo que sea. Y normalmente me dicen: no, pero es que el cliente me está diciendo que él no conoce esto y que él no va a firmar el formato y que la autorización y demás. Con esto que estamos viendo aquí, quiero llevarlos a todos a que se pongan en sintonía con lo que quieren las leyes frente al lavado de activos, y es prevenirlo, que las organizaciones y las empresas colombianas no se presten para que se materialicen este tipo de riesgos, porque hay unas consecuencias, y adicionalmente pues lo que buscan es hacer a un lado a las bandas delictivas. Entonces, cuando yo les cuento esto, es porque todas las compañías, por mínimo que sea el control, deben estar implementando modelos contra la prevención del lavado de activos. Y es importante algo que les digo aquí, que se lo digo en muchas organizaciones que buscan al grupo élite para su asesoramiento, es: si se materializa el riesgo dentro de esas organizaciones, estén obligadas o no, tienen las mismas consecuencias. Entonces, a veces por cultura organizacional, por buenas prácticas, es bueno tener modelos que son de medidas de seguridad, medidas mínimas que les permitan identificar esto. Pero al final del ejercicio, todas vamos a terminar, digamos que trabajando hacia lo mismo. Y aquí
empezamos a ver actividades económicas desde lo financiero, porque todo esto nace desde lo financiero con el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde salen unas recomendaciones e inicialmente todo eso estaba o nacía desde la parte financiera, pero aquí vemos cómo se incorporan todas las superintendencias. Como lo mencionaba Juan, solo hay 3 superintendencias que no permiten que el oficial de cumplimiento sea tercerizado, sino propio de nómina. Sin embargo, por ejemplo, para la parte de Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hace poco autorizaron de que el oficial de cumplimiento fuera un tercero. Y hay unas grandes ventajas con esto. Es que cuando nosotros tenemos un tercero como oficial de cumplimiento, adicional a que tenga toda la formación y la capacidad en el diseño del sistema, pues la experiencia que puede traer de diferentes organizaciones ayuda a que nos blindemos como organización a la implementación de medidas de seguridad. Les voy a contar un poco de casos aquí en Colombia donde se han materializado estos riesgos. Servientrega, ojo, aquí es importante entender algo. Servientrega es uno de los beneficiarios finales de una empresa que por más de 10 años lavó dinero en Panamá, ¿cierto? El core de negocio de Servientrega o dentro de sus actividades en ningún momento se vieron vinculados porque por su facturación y por su obligatoriedad tienen implementados estos sistemas, pero se les escapó un asociado de negocio que es ser accionista de otra empresa. ¿Cuál fue esa empresa? Efecti. Entonces, Efecti estuvo lavando dinero durante 10 años. Un beneficiario final era Servientrega y fueron, digamos que allí contagiados con todo este delito. A nivel personal, uno no nota el cambio porque Servientrega sigue siendo la empresa de paquetería y de todo lo que tiene que ver con estos servicios de encomiendas, pero a nivel empresarial, los contratos que se perdieron por estas, digamos que por esta vinculación fueron millonarias, son unas pérdidas millonarias. Y hablando, digamos que transparentemente, ustedes dentro de sus organizaciones necesitan un transporte y entonces tienen a la empresa Servientrega y a la empresa B para todo lo que tiene que ver con el despacho de su mercancía y todas cumplen con las mismas características e incluso las mismas tarifas. Entonces, cuando vemos estos antecedentes, nosotros como compañía, ¿con quién nos vamos? ¿Con Servientrega o con la empresa B? Por obvias razones, nos vamos con la empresa B para continuar con la operación porque no queremos tener algo de contagio con organizaciones que tengan algún delito como esto. Es por eso tan importante que dentro de las organizaciones haya un mapeo general de todo el sistema y que todos los frentes estén cubiertos. Entonces cerramos el caso de Servientrega. Odebrecht. Todo el caso de Odebrecht hablaba más, no tanto del lado de activos, sino de corrupción interna, donde ofrecían unos dineros y por la adjudicación de unos contratos, pues allí se vieron inmersos y grave de esta parte es que era contrataciones con el Estado. Entonces, conocemos el caso, fue algo muy público. Castillo. El Castillo es un prostíbulo, perdón, fue un prostíbulo aquí en Bogotá, donde les cuento un poco la historia. La persona dueña del castillo tuvo unas relaciones comerciales con unas empresas que se vieron vinculadas en el lavado de activos. Dentro de la determinación que hizo el juez, logró encontrar la culpabilidad de esta persona y como les mencionaba al inicio de la charla, las consecuencias eran prisión, sanciones y la extinción de dominio. En este caso, a esa personita, todo lo que estaba a nombre de él cayó en la extinción, lo mismo a su esposa y dentro de eso cayó este negocio que digamos que era un prostíbulo, era aquí en Bogotá, no tenía absolutamente nada que ver en la operación de lavado de activos, pero cayó dentro de eso y fue expropiado. Caso La Riviera, exactamente lo mismo. Un tema de lavado de activos, o eso no recuerdo exactamente la fecha, pero sé que fue hace más o menos unos 4 o 5 años, donde La Riviera tuvo que vender, no sé si ustedes participaron de eso, encontraban promociones súper atractivas en La Riviera, relojes de 1 millón de pesos lo vendían en 200.000 pesos, pero solo se podía pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque durante toda la investigación y determinar la culpabilidad de esta empresa, las cuentas fueron congeladas y lo que los obligó a esos para soportar su operación, pues vender todo muy económico y todo a través o por medio del efectivo. Último caso que se ha visto dentro de esta jurisdicción aquí en Colombia, el caso de Rappi.
Aquí les voy a contar algo. Resulta que Rappi, que estaba supervisada y vigilada por la Superintendencia de Sociedades, eh, esta superintendencia el año pasado, en el mes de octubre, sacó un informe, ¿cierto? Un informe que se llama el informe 75. Este informe es el mecanismo por el cual las superintendencias está conociendo cómo este tipo de sistemas están implementados dentro de sus empresas supervisadas y obligadas. Entonces, este informe lo que pregunta, para parafrasearlo un poco, es si dentro de la compañía hay un oficial de cumplimiento, si hay prácticas o modelos anticorrupción, si hay matrices de riesgo, si hay procedimientos para la vinculación y conocimiento de las contrapartes, si hay algo que se llama la debida diligencia, que es importantísima, y adicional a eso, la debida diligencia intensificada o ampliada. Entonces, para Rappi fue muy sencillo en octubre reportar a través de ese informe que todo estaba súper bien. Y es algo un poco irresponsable lo que sucedió, porque a través, digamos que la superintendencia tiene unos mecanismos de análisis de riesgos donde perfilan a sus supervisados. Es decir, de acuerdo a su actividad económica, ellos establecen un nivel de criticidad o no de cada uno de ellos. Rappi, por su core de negocio, que es un tema de domicilios, puede ser utilizado por el crimen para hacer traslados de paquetes a nivel local. En ese orden de ideas, es una empresa con una criticidad alta para la superintendencia y lo que hizo fue que en el mes de noviembre, es decir, en un mes, los visitó. Y cuando los visitó, empezaron a entrar a la parte administrativa y le preguntaban a las personas, bueno, ¿tú conoces al oficial de cumplimiento? No, no tenemos ni idea quién es el oficial de cumplimiento. Ok, perfecto. ¿Tienen matrices de riesgo? No, no la tenemos. ¿Tienen políticas contra la corrupción y soborno? No, no la tenemos, pero venga, ustedes en el mes pasado me hicieron un reporte diciendo que todo lo tenían al día. Esta empresa fue multada, la multa fue por 750 millones de pesos, exactamente. Fueron multados por ni siquiera por un riesgo materializado, sino por no contar con los mecanismos o con el sistema implementado dentro de ella. Entonces, la superintendencia simplemente los multó. Adicional a una multa por no tener el sistema, imagínense cuántas cosas se han materializado dentro de una organización que ni siquiera supervisa estos riesgos, ¿cierto? Vamos a hablar en esta parte de todo lo que tiene que hablar, de todo lo que tiene que ver con la gestión del sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a administrar esto dentro de las organizaciones o dentro de nuestras empresas? Entonces, independiente del sector económico que pertenezca a la compañía, en todo lo que tiene que ver con la prevención del lavado de activos, se tiene que establecer unas medidas o tiene unos contenidos. Hay algo importante aquí, es que digamos que vamos a observar un poco el SAGRILAF, que es el sistema más amplio, es el sistema que tiene, es más robusto. Lo que cambia en algunas compañías es como digamos que la profundidad del sistema y las responsabilidades, porque el SAGRILAF está enfocado a empresas que tienen una facturación importante y que tienen un músculo financiero y estructura en términos de personal a grandes, ¿cierto? Pero básicamente se resume en, debe haber un marco de aplicación, debe haber unas definiciones de los conceptos más relevantes, que digamos que fue lo que inicialmente empezamos a hacer con todo el tema del lavado de activos. Y aquí les cuento, cuando existen esas visitas por parte de la superintendencia, de la UIAF o en un momento de una auditoría, incluso pueden llegar preguntando a cualquier persona qué es lavado de activos. Entonces, por eso este tipo de espacios siempre los vamos a arrancar desde las definiciones para que cuando empecemos a hablar un poco técnico, empecemos a hablar del sistema, las personas que están aquí se enmarquen o se encajen dentro del mismo. Entonces es importante los conceptos de cada uno de los sistemas. Debe haber como un organigrama donde se establezca la responsabilidad o los líderes responsables de cada uno de las contrapartes que veremos un poco más adelante. Pero adicional a esto, dentro de la caracterización de procesos de cada una de las personas de nuestra empresa, debe estar establecida la responsabilidad que tienen frente al sistema. Y esa responsabilidad en términos funcionales es
todo aquel que haga vinculaciones dentro de la compañía. ¿Cuáles son los controles mínimos que se deben tomar en términos de qué vamos a establecer nosotros desde el diseño del sistema para que la compañía se esté prevenida en todo el término del lavado de activos? Y aquí es importante algo que se llama gestión de riesgos, que también lo vamos a ver un poco más adelante. Y todo lo que tiene que ver con los deberes de reporte. Y ojo, aquí vamos a ver dos tipos: los reportes hacia el ente de control, pero también dentro de la compañía debe haber una serie de reportes que permita el conocimiento de la persona que administre este sistema. Dentro de los controles hablamos de políticas, actividades y procedimientos que se desarrollan dentro de la organización para eliminar o mitigar los riesgos que acabamos de ver. Ahora bien, es importante tener en cuenta lo que hablábamos de los delitos anexos. A veces hay otros delitos que conllevarían al lavado de activos o la financiación del terrorismo. Es importante que todo esto que estamos hablando aquí en términos de políticas, actividades y procedimientos sean diseñados a la medida de la compañía, y adicional a esto que esté soportado a través de una metodología que es la incorporación de la gestión de riesgos. Vamos a hablar de tipos de controles, ¿cierto? Entonces, hablamos desde los controles preventivos, que es determinar cuál es el factor o la causa de este tipo de riesgos. Hablando de controles detectivos, la idea de los controles detectivos es poder que ante una intención de alguna contraparte de materializar estos riesgos, estos controles que tengamos nos permitan identificar cuando se activan, ¿cierto? Controles de protección es como la compañía se va a blindar ante la materialización de algún riesgo, y los controles correctivos es, listo, se materializó el riesgo, lo demostramos, ¿qué vamos a hacer como organización para que no vuelva a ocurrir? Y esto se desarrolla a través de la gestión de riesgos, que es poder identificar por dónde dentro de la compañía se puede materializar el riesgo, qué controles voy a establecer para esos riesgos, poder establecer una medición de esos riesgos en términos de probabilidad y de impacto para poder determinar cuál es la criticidad que tiene dentro de la organización, y dentro de esa estructura, dentro de la definición de criticidad, es poder establecer hacia los más críticos qué hacemos si se materializa. ¿Y por qué con esos? Porque esos niveles de criticidad altos quiere decir que hay una exposición bastante importante allí. Entonces tenemos que estar en los dos sentidos, en la prevención y en qué hacemos si hay una materialización de los mismos. ¿Cómo vamos a implementar controles del sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo? Y aquí hay algunas recomendaciones para la implementación de cada uno de los requisitos. Entonces, hablamos de los elementos de la implementación de un programa que se enfoca en la prevención del lavado de activos, y entonces hablamos desde un cumplimiento estratégico y hay una imagen operacional estableciendo objetivos de la organización en función y aquí, ojo, es importante esto, no se puede perder el objetivo o la razón de ser de las compañías. La idea es que estos sistemas, cuando se implementen, cuando se diseñen, sean muy a la medida organizacional, ya que hemos encontrado en muchas organizaciones que buscan un manual en internet, lo descargan, le cambian el nombre y lo introducen, y al final la compañía termina trabajando para un sistema de gestión como el lavado de activos y no el sistema hacia la compañía. Entonces, es importante siempre tener claro el objetivo de la compañía, el core de negocio que tiene, y que el sistema permita que eso avance de manera protegida. Es decir, van nuestros soldados a cumplir la misión, y el sistema lo que tiene que garantizarle a esos soldados es que lleven su casco, que lleven sus escudos, que lleven todos los elementos que permitan que hagan el ejercicio, pero que también se protejan, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? A través de la evaluación de riesgos dentro de la compañía. Y entonces vamos a ver algunas, digamos que como una estructura muy de misión, de apoyo y estratégico. Hablamos de establecer programas. Entonces, por ejemplo, algo aquí como sugerencia, un programa de conozca a su cliente, importantísimo. Tener dentro de la compañía un comité de cumplimiento, un comité de riesgos. Dentro de las organizaciones tienen
tienen una confusión con el oficial de cumplimiento frente incluso a las recomendaciones que da la superintendencia, es que el oficial de cumplimiento no es el que toma la decisión. El oficial de cumplimiento es el profesional experto en todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo, y que debe hacer parte o liderar un comité de cumplimiento el cual pueda determinar las acciones que va a tomar la compañía. Es decir, se logra identificar un riesgo que pueda afectar a la compañía. El oficial de cumplimiento, dentro de su formación, dentro de su experiencia, lo que debe hacer es analizar el caso y ver qué impacto tiene dentro de la compañía y digamos que arrojar todas las sugerencias que permitan que la compañía tome una decisión. Entonces siempre, digamos que buscan, el oficial de cumplimiento es el que aprueba o no el cliente. No, de acuerdo a una determinación de unos riesgos y unas características, sí influye en la toma de decisión, pero siempre debe tomarse frente o como recomendación, como estructura, un comité. Debe haber un oficial de cumplimiento. Digamos que todo esto necesita algo de algo técnico, algo de experticia, y eso es lo que debe entregar un oficial de cumplimiento dentro de las organizaciones. Es por eso tan importante que la selección del oficial de cumplimiento se haga conciencia y que genere valor dentro de la organización. Hemos encontrado, créanme, que nos parece un poco, bueno, nos parece, no, lo voy a decir a nivel personal, es un poco irresponsable, porque hemos encontrado dentro de compañías el oficial de cumplimiento, ¿no? La secretaria, la recepcionista, ¿no? Por allá una vez en una empresa que no, que el mensajero, porque claro, él está desocupado, lo nombramos como oficial de cumplimiento y ya está. No, ojo con eso. El oficial de cumplimiento tiene que tener ese bagaje, ese conocimiento, uno, en gestión de riesgos, y dos, que esa aplicación de la gestión de riesgos esté enfocada en la naturaleza del lavado de activos, ya que el oficial de cumplimiento es como el agente anticorrupción dentro de la compañía y es quien puede, digamos que dentro de su conocimiento, determinar los impactos de estos riesgos. Establecer políticas y procedimientos dentro de la compañía. Hay que trabajar claramente las políticas y los procedimientos. Lo que hacen es establecer una ruta para que nuestros colaboradores vayan sobre esa. Hay muchas veces o en muchas oportunidades, por experiencia se los digo, ahí en compañías, a veces por su dinámica y demás, pero el área de compras es descentralizado. Y cuando las cosas o los procesos como compras son descentralizados, digamos que la exposición ante el riesgo es mucho más amplia, hay que aplicar muchísimos más controles. Y se los voy a decir abiertamente, cuando un colaborador nuestro ve que tiene la oportunidad y que lo puede hacer, lo hace, simplemente lo hace. ¿Qué deben hacer esas políticas y procedimientos? Deben estar tan bien estructuradas y tan claras que la persona solo tenga un camino, solo tenga por dónde irse, y de esta manera, y se debe cumplir así. Si se establece de esa manera, nosotros lo que logramos con eso es, pues, reducir la exposición que tenemos ante ese riesgo. Establecer todo lo que tiene que ver con códigos de ética, y es importante que nuevamente desde el reglamento interno de trabajo, desde la misma política de ética organizacional, se puedan establecer, uno, los compromisos que tiene la compañía, dos, los compromisos de cada uno de los cargos, y tres, aunque suene un poco terrorista si lo quieren ver así, es importante establecer las consecuencias hacia la falta de esos comportamientos o esos lineamientos del código de ética. La estructura y capacitación, miren, yo se los voy a decir abiertamente, acompañamos a muchas organizaciones, y entonces cuando nosotros establecemos los planes de trabajo, nosotros podemos vincular capacitaciones casi que mensual. Y muchas veces nos dicen, pero ven, Leo, la norma nos dice que la capacitación solo se hace una vez al año. Y cuando suceden este tipo de cosas, digamos que nos gusta crear conciencia, porque estos sistemas son muy culturales. Esto no es simplemente de cumplimiento, sino que debe funcionar. Entonces hablamos, ven, ¿qué tan efectivo es darle una capacitación una vez al año dentro de la organización de estos sistemas? Y entonces es allí donde, digamos que nosotros, dentro de la labor que hacemos como valor agregado, como caracterización de la calidad de lo que nosotros hacemos, es poder formar dentro de la organización analistas de riesgos que, ojo, son expertos en sus procesos, pero que tengan una adición del componente de la prevención, de una estructura de gestión de riesgos que les permitan a cada uno de ellos
prevenir todo lo que tiene que ver con el lavado de activos, financiación del terrorismo, e incluso lo puede funcionar hacia la vida personal. Todo el tema de la gestión de riesgos, cómo incorporan medidas de prevención para que no los afecte en algún momento la materialización de un riesgo. Y aquí es importante poder vincular a las personas. Ahora bien, en términos de capacitación, debe ser una capacitación especializada. Yo no puedo formar igual a un comercial que vincula clientes eh, como a la niña de la recepción, ¿cierto? La naturaleza, el rol que desempeñan dentro de la organización es totalmente diferente y yo no puedo pretender que en una capacitación donde yo los reúno o reúno a toda la compañía, todos queden duchos en este tema. Entonces, es por eso que incluso desde esta personita que está aquí, que es el oficial de cumplimiento, esos modelos de capacitación en compañía del área de recursos humanos se puedan dinamizar dentro de la organización y que sea especializada por cada una de las áreas para que el tratamiento del riesgo sea mucho más efectivo, ¿cierto? Hablamos de herramientas de detección, monitoreo y reporte. Y aquí la norma es clara, nos habla de que las compañías deben tener herramientas tecnológicas que les permitan a ellos dinamizar esa tarea que casi que es del oficial de cumplimiento. Entonces, un ejemplo, hablando en términos de listas restrictivas, hay listas o digamos que hoy vinculan a Leonardo, hacen todo el proceso de antecedentes y demás características, todo estaba súper bien, pero en un mes, 2 meses, a Leonardo se le daña el corazón y empieza a participar en algunos delitos, como lo que acabamos de ver, temas de narcotráfico, trata de personas, extorsión. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que Leonardo, después de esa vinculación, que todo estaba muy bien, participa en estas actividades? Entonces, ahí hay un conjunto de herramientas como establecer señales de alerta, tener una herramienta de consulta de datos que adicional a entregarme una información, como Leonardo hoy está limpio, pueda tener un monitoreo constante donde se vincule, donde si Leonardo se vincula a una lista o alguna señal o huella judicial, inmediatamente el sistema genere una alerta. Y esto es fundamental para, digamos, que el seguimiento y monitoreo del sistema. Y en ejercicio completo, la idea es tener un programa de cumplimiento donde, digamos, que lo puedan eh, eh, conformar el oficial de cumplimiento por la experiencia que tiene en todo el tema del lavado de activos, una auditoría interna, la gerencia general, que normalmente es el representante legal, y en conjunto con el oficial de cumplimiento le hacen reporte al máximo órgano, y una auditoría externa. Siempre es importante traer todos estos modelos porque a veces nos sucede que nos enfrascamos en la operación de cada una de nuestras compañías y no sabemos cómo está funcionando afuera las cosas o cómo los modus operandi, cómo están contaminando las empresas. Es importante siempre una visión externa del proceso. Y entonces, avanzando un poco más, hablamos de los roles y las responsabilidades que hay ante el sistema y la primera figura que aparece es el oficial. Este oficial de cumplimiento tiene como responsabilidades dentro de la empresa obligada a realizar todo lo que son los ajustes al sistema y establecer algunas medidas que sean necesarias para que el sistema esté funcionando. Adicional a esto, promover todo el tema de capacitación sobre el sistema a todos los colaboradores y verificar que se estén haciendo todos los procesos de debida diligencia y debida diligencia intensificada. Algo que nosotros siempre mencionamos dentro de los proyectos que desarrollamos es que el oficial de cumplimiento es como un trabajador del Estado, pero lo paga la compañía, porque es el que se encarga de reportarle al ente de control cómo está funcionando el sistema dentro de la organización. Pero adicional a eso, él debe garantizar que funcione de la manera adecuada, porque digamos que habían habido ampliaciones, pero inicialmente el representante legal y el oficial de cumplimiento eran los responsables del sistema. Ahorita lo que buscan es que todos estemos vinculados, y cuando digo todos es todos los procesos de la compañía caminen hacia un sentido que es la razón de ser de la compañía, pero con todas las medidas de prevención y protección que se tienen que establecer frente a estos dos riesgos.
Hablando un poco más, haciendo un zoom dentro de las funciones del oficial de cumplimiento, esta persona debe velar por el cumplimiento efectivo, eficiente y oportuno del SARLAF o del SACRILAF o del sistema que se enfoque en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Como el oficial de cumplimiento vela por este correcto funcionamiento, con auditorías, ¿cierto? Pero digamos que eso es lo que debería hacer al final. El primer ejercicio de un oficial de cumplimiento es poder diagnosticar la compañía, establecer los controles y poder, digamos que metodológicamente, introducir toda la cultura de prevención dentro de las organizaciones, porque no puede ser, por ejemplo, les voy a contar un caso en una empresa. Resulta que eh, era una empresa que realizaba empaques y un cliente muy grande de México les hacía una compra más o menos de unos 7 millones de dólares al año. Resulta que el oficial de cumplimiento determinó que no se le podía vender más a ese cliente porque dentro de la documentación no estaban los estados financieros. Entonces, digamos que la gerencia comercial muy enojada porque el cliente se perdió, eso afectó fuertemente las cifras de la compañía, decía que él no estaba de acuerdo con este sistema. De hecho, fue en una capacitación y veíamos que en la capacitación él siempre refutaba todo y desde ahí empezamos, por la experiencia que tenemos, empezamos a identificar que algo había pasado con él para que estuviera como tan disgustado con el sistema. Entonces nos contó el dolor y lo que sucedía allí es que era un sistema que descargaron de internet, lo implementaron y porque en el documento decía que si no están los estados financieros no se le vende, entonces cancelaron esa venta. Afectó a la compañía y en términos, digamos que de diligencia, el oficial de cumplimiento podía haber sido un poco más flexible en términos de que el cliente estaba soportando a través del revisor fiscal que los documentos, que esa información era confidencial, sin embargo, que todo estaba muy bien y entregaba un documento firmado. El oficial de cumplimiento no aceptó eso y entonces lo que hizo fue que sí, se cumplió lo que decía en el documento, pero afectó a la compañía. Entonces, debemos buscar que el sistema sea oportuno y efectivo para la organización. En el segundo punto es verificar todo el cumplimiento de los procedimientos de debida diligencia y debida diligencia intensificada aplicables a la empresa. La- y es algo que quiero contarles. La norma me entrega a mí cómo lo debo hacer, qué debo hacer, ¿cierto? El cómo lo determina el oficial de cumplimiento frente a la proporción o la dimensión y las actividades que realiza la empresa. Yo debo cumplir con ciertos requisitos. El cómo es una medida que tiene que establecer el oficial de cumplimiento y es importante aquí desde el diseño poder conocer toda la compañía y asimismo establecer los controles. Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del riesgo de lavado de activos. Y aquí les boto un tip. ¿Cuáles son los soportes documentales? Todos los documentos que tengamos nosotros para la vinculación de esas contrapartes. Y dentro de esto, la norma amplió y dice que debemos guardar y archivar todos estos documentos durante 10 años. 10 años tenemos que tener esa información guardada porque son los documentos soportes en el momento de la vinculación que tuvimos con estos terceros. Cuarto, diseñar metodologías de clasificación, identificación, medición y control del lavado de activos, financiación del terrorismo y el término de todo lo que tiene que ver con armas de destrucción masiva que forman parte del sistema. Y aquí es importantísimo. Yo tengo que, antes de diseñar el sistema, y es fundamental, es poder establecer desde la gestión de riesgos en dónde la compañía tiene mayor exposición, en dónde están las debilidades y con base a esta información es que se diseñan todos los controles que deben ir acorde a una metodología. Entonces, no podemos desde el diseño empezar a implementar controles. Sabes que yo conozco que en esta empresa hacemos esto, ¿no? Que hay que poner un formato de tal manera, que hay que tener declaración de origen de fondo para todos, que tenemos que tener, no sé, visitas para todo mundo. No, ojo, tenemos que a través de una metodología, cuando habla de diseñar metodologías, la metodología es la de gestión de riesgos que normalmente utilizamos, la ISO 31000, es poder determinar a través de esa metodología las exposiciones que tiene la compañía y enfocar el esfuerzo. Quinto, realizar evaluaciones
de los riesgos de lavado de activos a los que se encuentra expuesta la empresa. Entonces, luego de terminar la metodología, luego de hacer ese primer mapeo de riesgos, es hacer la evaluación constante de estos riesgos y ver cómo se han comportado a lo largo del tiempo y de la implementación de cada una de las medidas. Al final de esto, habla de realizar unos reportes de operaciones sospechosas a la UIAF y cualquier otro reporte o informe exigido por las disposiciones vigentes. Como les mencionaba a ustedes, el año pasado nace el informe 75, que es el mecanismo para conocer el sistema de las empresas vigiladas y supervisadas. Y adicional, poder reportarle siempre a la UIAF la parte de operaciones sospechosas, y ya les cuento un poco cómo son ese tipo de reportes, qué es una operación sospechosa y cómo se determina. Hablando en términos de gestión de riesgos, y esto es un término de la superfinanciera, es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o canalizar recursos hacia la realización de actividades terroristas. Y ojo, lo que hablábamos anteriormente, o en el ejemplo que les di, esta compañía que les menciono de la ciudad de Pereira, hizo una actividad social y a través de esa actividad fue vinculada en la financiación del terrorismo. Entonces vamos a observar los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el lavado de activos nos exponen a 4 riesgos: al reputacional, al legal, al operativo y al de contagio. Hablando del término reputacional, es la posibilidad de pérdida que incurre una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto a la institución y sus prácticas de negocio. Entonces, volvemos y retomamos el tema de Servientrega. No por sus actividades se vincularon en el lavado de activos, sino por un tercero. Aún así, la reputación de Servientrega quedó por el suelo y perdieron muchísimo, muchísimo dinero. Hablamos de los riesgos legales, la posibilidad de pérdida en que incurre una compañía al ser sancionada o que esté obligada a indemnizar daños como resultado del incumplimiento de normas o regulaciones y obligaciones contractuales. Si ustedes ya habían podido observar la sanción que se le implementó a Rappi, fue un tema legal. ¿Y por qué se dio? Por el incumplimiento a la normativa, ni siquiera una materialización de un riesgo. Entonces aquí empezamos a ver todo lo que tiene que ver con riesgos legales. En todo lo que hablamos de la parte operativa, riesgos operativos son o es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallos o inadecuaciones en el recurso humano, en los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Y es aquí importante que dentro del mapeo que hace el oficial de cumplimiento en el momento del diseño del sistema se pueda identificar desde el recurso humano. Cuando les hablaba a ustedes de un área de compras descentralizada, hay que ver qué capacidad instalada tiene el personal o si lo centralizan para controlar un poco mejor el tema. Pero desde aquí el oficial de cumplimiento determina la naturaleza de cada uno de los riesgos identificados, y la naturaleza del riesgo operativo es uno donde más se materializan estos riesgos dentro de las compañías. Aparte del contagio, riesgos de contagio, posibilidad de pérdida que puede sufrir una entidad directa o indirectamente por una acción o experiencia de un vinculado, de un tercero, de una contraparte. Y ojo, teniendo en cuenta los verbos rectores que me mencionabas al inicio de la charla, la normativa donde me habla de la participación que yo tenga, el contagio es algo a lo que todos como persona natural o empresas estamos expuestos. Vamos a ver un poco de las fuentes generadoras de riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo dentro de las organizaciones. Entonces, una primera fuente generadora de riesgo, clientes. Los clientes son esa contraparte a la cual nosotros le recibimos dinero. Es decir, la exposición que las compañías tienen con sus clientes es la del lavado de activos. Estamos recibiéndole dinero. Y entonces es por eso tan importante que vamos a ver aquí 2 frentes. Uno, es importante conocer al cliente. Le voy a recibir dinero. Adicional de recibirle el dinero, pues ¿para qué necesita mis servicios? ¿Para qué necesita mis productos? Y se los digo en términos
Ejemplo, tengo un cliente que su actividad comercial es de, se lo voy a decir porque lo voy a conectar con proveedores, pero su actividad económica es de recreación y deporte. Y entonces yo tengo una empresa de, no sé, una industria eléctrica. Entonces ellos me vienen a comprar, no sé, 100 kilos de cobre. Y uno dice, pero ven, mi cliente, cuando yo lo conocí, me decía que su actividad era recreación y deporte, ¿para qué necesita mi producto? Entonces, poder ampliar el conocimiento del cliente y adicional poder, digamos que, estar tranquilos en esa relación comercial que se va a hacer con el cliente. ¿Cuál es el otro lado de los clientes? Que a través de una metodología que se llama segmentación, nosotros podamos identificar el nivel de riesgo de los clientes a través de una calificación que se hace en una matriz de riesgo de acuerdo a la jurisdicción del cliente. No es lo mismo tener un cliente al frente de mi negocio. Voy a poner ejemplos con datos que salieron del año 2023. No es lo mismo yo tener una negociación con un cliente en Bogotá que con un cliente en el Chocó. ¿Por qué? El año pasado, Chocó salió como uno de los precursores de cultivos de drogas y de cocinas de cocaína. Entonces, la jurisdicción es diferente. Ahora bien, es importante también conocer otras características como la actividad económica. La UIAF tiene a disposición la clasificación de acuerdo a la actividad económica que tengan las contrapartes. Identificar esa actividad económica también me permite a mí establecer un nivel de riesgo. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando yo hago todo un análisis de riesgo, puedo determinar que mis clientes, ya vinculados incluso, puedo determinar cuál es el segmento que representa un mayor riesgo para la compañía. Y a ese segmento donde hay una mayor exposición es donde yo como empresa enfoco el esfuerzo, enfoco la debida diligencia y enfoco todas las medidas de prevención para que no se materialice el riesgo. Entonces, como primera parte, como primera fuente generadora de riesgo, hablamos de los clientes. Segunda fuente generadora de riesgo, los proveedores o contratistas. Con los proveedores o contratistas, la relación o la actividad o el cambio que hay es que yo les entrego un dinero. Al entregarles un dinero, me expongo como compañía a la financiación del terrorismo. Casos puntuales, exactamente lo mismo, es el conocimiento del proveedor. Nosotros estamos con una compañía que es del sector tecnológico y necesitaba comprar unos computadores. El contrato estaba por alrededor de 500 millones de pesos y entonces abrieron como una especie de licitación. Allá salió un mago que nos decía que tenía y podía soportarnos esa misma cantidad de computadores, pero creo que le bajaba como un 20% al costo total. La persona de compras súper contenta porque lo que dijo fue, la visión de compras, y ojo, aquí es importante algo, la visión del de compras era, le voy a ahorrar dinero a la compañía, pero digamos que él lo estaba viendo desde la óptica de comprador, como especialista de compras de la organización, él se enfocó en ese número. Pero cuando del área de cumplimiento nosotros llegamos y empezamos a abrir un poco más la debida diligencia, identificamos varias cosas. Uno, la empresa que estaba haciendo esa propuesta económica que sí era tentadora porque ahorraba unos recursos. Uno, tenía constitución de solo hace 15 días. Y eso, eh, aunque no lo crean, es una señal de alerta, es una característica que debe poner en alerta al comprador de lograr identificar que solo llevaba 15 días establecida la compañía. Dos, el proyecto, como les mencionaba, estaba alrededor de unos 500 millones de pesos, pero en la Cámara de Comercio el capital suscrito era de 1 millón de pesos. Y esa empresa estaba solicitando un porcentaje, creo que era el 50% de adelanto, y nos hacían la entrega y luego el resto, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos eso y se acercaba uno al comprador, le decía, ven, en caso de que haya algún inconveniente con la entrega de los productos, ¿con qué nos puede respaldar este tercero si su capital es solo de 1 millón de pesos? ¿Cierto? Es segunda señal de alerta. Tercero, la actividad económica de esa contraparte, de ese proveedor, era de recreación y deporte. Entonces, cuando analizamos un poco más, cuando conocemos un poco más, decimos, ven, esta persona no tiene nada que hacer, absolutamente no tiene nada que hacer
con este tipo de propuestas para una empresa de tecnología, a no ser de que el área de recursos humanos necesite hacer una capacitación o hacer un evento, listo, los contratan, su naturaleza o su core de negocio es esa. ¿A qué voy con esto? Que si no hubiese intervenido el área de cumplimiento en ese momento, el comprador, porque tenía su es el especialista en compras, lo que hace es adquirir los equipos, porque él está en pro y enfocado en las compras de la compañía. Es ahí donde yo les mencionaba que las políticas y los procedimientos deben ser tan bien diseñados que la persona que va a contratar debe tener claro que, ejemplo, esto es un ejemplo, las empresas con las que nos relacionamos deben tener mínimo 1 año, 2 años de constituido, que el material, que el capital suscrito dentro de su documentación debe al menos, no sé, soportar un 80, un 90, un 50, un 60% del producto que nosotros o del contrato que vamos a realizar. Y si no, tener unas pólizas. Es decir, el sistema debe estar tan claro que la persona de compras cuando lo vea dice, pues que no tengo otra opción sino hacerlo de esta manera. Y es por eso tan importante que las personas que vinculan clientes y proveedores no se dediquen solo a la parte comercial y a la parte de compras, sino que lleven su escudo, que lleven su casco con la prevención del lavado de activos. Y digamos que esta es una tarea del oficial de cumplimiento, incorporar esas medidas de protección, de prevención. La tercer contraparte, los empleados. Ojo, aquí ya estamos hablando del interior de la organización, ya los empleados, entonces nos generan un tipo de riesgo. Si aquí tenemos dos momentos con los empleados, al igual que clientes y proveedores, pero con los empleados es delicado porque ellos están dentro de la organización y podrían permitir cualquiera de los dos riesgos que estamos hablando aquí, ¿cierto? Un empleado también debe estar de tal manera estructurada que debe haber un protocolo para las vinculaciones, pero ojo, a través de riesgos, que es, digamos que la columna vertebral de este sistema, se pueda diseñar una matriz para establecer los modelos de contratación de cada cargo. Entonces, por ejemplo, a través de una matriz de riesgos se pueda determinar cuáles son los riesgos que pueden impactar más a la organización en términos de toma de decisiones, de manejo en efectivo o de manejo de recursos, quien autorice pagos, no sé, de acuerdo a ese tipo de roles, se deben establecer los protocolos de vinculación. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es lo mismo vincular a una recepcionista o al recepcionista con vincular al director financiero. El rol que van a desempeñar dentro de la compañía es diferente y de acuerdo a los resultados de una metodología de riesgos, yo puedo desde recursos humanos determinar el modelo de contratación de los dos cargos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Acuérdense de esta frase, es enfocar los esfuerzos. Hemos estado en compañías donde nos dicen, yo a todos los empleados les hago todos los controles y está bien porque digamos que cubren todo, pero viéndolo en términos financieros, las compañías pueden estar gastando un recurso importante en hacerle controles a todos, ¿cierto? Entonces yo ya tengo un modelo de contratación para diferentes perfiles o diferentes roles dentro de la compañía, pero adicional a esto hay algo que se llama el monitoreo. Entonces, hoy vinculamos a Leonardo Abadía. Hoy entramos con Leonardo a trabajar y él llegó incluso a la entrevista en bicicleta. Entonces, cuando pasaron unos 6 meses, ya Leonardo llegó en una BMW. Entonces, eso ya debe ser una señal de alerta del sistema de recursos humanos que debe ser reportada. Y para no entrar en discordia con el tema del cambio de patrimonio de la persona o de Leonardo dentro de la compañía, más adelante vamos a ver qué pasa con las señales de alerta. Listo. Hasta aquí me falta una cuarta fuente generadora de riesgo. De pronto es un poco más a nivel estratégico de la compañía, pero son los accionistas. Y los accionistas también deben pasar por un filtro o una debida diligencia de conocimiento y de monitoreo. Cuando hablábamos ahorita de la gestión de riesgos, aquí tengo un ejemplo. Entonces vamos a hablar de una matriz de riesgos para los asociados de negocio. Y entonces a través de una metodología yo pueda determinar para los casos de los proveedores, establecer, como lo ven aquí, 4 criterios, 4 niveles de criticidad. Entonces, cuando yo ya los califico, puedo establecer un nivel bajo, moderado, alto y muy alto. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Como les mencionaba, enfocar los esfuerzos. Entonces, cuando yo tengo un proveedor bajo, pues
como recomendación se puede hacer una actualización de documentos y consultas restrictivas cada 2 años, ¿cierto? Con los proveedores de nivel moderado, entonces hacemos actualización de documentos, un acuerdo de seguridad y consultas restrictivas cada año. Ven cómo aquí ya se añade otro elemento, acuerdo de seguridad, y las consultas y la actualización se reducen a 1 año. Aquí empezamos a ampliar los controles. Y cuando me salen en alto, muy alto, yo hago actualización de documentos, hago un acuerdo de seguridad, hago unas consultas de divisas restrictivas cada año y adicional a esto, visito al asociado de negocio. Ejemplo, a nosotros nos han contratado para hacer todo el tema de debida diligencia. Entonces, los oficiales de cumplimiento, las empresas nos dicen, mira, tenemos 10 asociados de negocio. Primero, necesitamos determinar de esos 10 quiénes son críticos y qué hacemos con ellos. De esos 10, en el filtro, la metodología que nosotros utilizamos, salen 8 críticos. A esos 8 críticos hay que visitarlos. Cuando vamos y los visitamos, encontramos que hay un lote baldío. No hay nada de lo que ellos registraron dentro de la documentación. Eso inmediatamente es una alerta del sistema. Entonces, de acuerdo a estas criticidades, nosotros establecemos los controles y como lo pueden observar, yo puedo enfocar el esfuerzo. Yo no tengo tanta exposición con los bajos como lo que tengo con los muy altos. Adicional a eso, o bueno, muy amarrado a eso, vamos a hablar de la debida diligencia. ¿Y qué es la debida diligencia? Es el conocimiento que nosotros tenemos con los terceros. Entonces, debida diligencia es el proceso mediante el cual se investigan y se consideran las posibilidades antes, ojo, antes de tomar una decisión. Es importante que la debida diligencia se haga antes de esa relación comercial. Hemos estado en organizaciones, discúlpeme que sea muy insistente con el tema, pero son casos que nos toca que ver día a día, donde, por ejemplo, el área de compras necesitan ya un recurso, tienen que comprarlo, tienen que adquirirlo y hacen todo el ejercicio, ya está en el almacén y cuando ya está en el almacén el producto, ahora sí, ay, venga, enviémosle el formato para conocerlo. Y cuando enviamos el formato, cuando hacemos la consulta, resulta que ya hay terceros con vinculaciones de lavado de activos o financiación de terrorismo o algunos delitos de narcotráfico o de delitos anexos como hemos visto y nosotros ya con el producto y listos para pagarles. En ese momento, ¿qué reversa vamos a dar? Por eso es tan importante que si bien es cierto, la compañía debe cumplir con su operación, debe estar blindada, porque esa exposición, ese ejercicio que yo les acabo de comentar, donde no se identifique a tiempo y la compañía haga el pago, entremos en una investigación, de las consecuencias ya las vimos, extinción de dominio, sanciones, prisión y demás. Y al final del ejercicio, por cumplirle a un cliente o por cumplir con alguna necesidad, todos los empleados pueden terminar, digamos que por fuera y con afectaciones importantes. Entonces, siempre la debida diligencia se debe hacer antes de esa vinculación. En las 40 recomendaciones del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, ojo, esto es del sector financiero, sin embargo, hay recomendaciones importantes que ustedes pueden observar para establecer medidas de prevención dentro de sus organizaciones. Hace referencia a que los procesos de debida diligencia se debe siempre identificar al cliente y al beneficiario final, recopilar la información, analizar y monitorear esa relación comercial. Y aquí es importante siempre conocer dentro de la organización y por norma el beneficiario final. El beneficiario final que tenga más del 5% de las acciones de la compañía. Y siempre se debe manifestar que esta información se necesita, así como para el sistema de protección, del sistema de protección de información y de datos, que es otro sistema aparte, debemos nosotros decirle a nuestro tercero para qué necesitamos la información y en este caso es una información para debida diligencia, ¿cierto? Y que es aquí muy conectado con lo que mencionabas, con lo que mencionaba anteriormente, que la debida diligencia debe siempre estar acorde a las características propias de cada contraparte. ¿Cuáles son esas características? El perfilamiento de riesgos que podamos darles, ¿cierto? ¿Qué procedimientos de debida diligencia deberíamos tener dentro de la organización? Entonces vamos a tener todos los la debida diligencia para nuestros clientes, todo lo que tiene que ver con PEPs, que son las personas expuestas políticamente, todo lo que hablamos de proveedores, en este caso,
proveedores y asociados lo podríamos contemplar como un mismo término, todo lo que tiene que ver con asociados de negocio, sean proveedores o contratistas, empleados, y los otros podrían ser accionistas, es decir, todas las vinculaciones, todo tercero que vaya a ingresar a la compañía y tenga estas características debe contar con un procedimiento para su conocimiento y que ese procedimiento, ese conocimiento esté a la medida de las características propias. Como les mencionaba, la parte del beneficiario final, la ley 2195 en el artículo 12 dice que yo sí debo, o digamos que este es el instrumento a través del cual vamos a solicitarle a nuestra contraparte que necesitamos que nos relacione el beneficiario final de la compañía. Y recuerden, mayor al 5%. Digamos que como estructura del proceso de vinculación es primero conocer el sector o conocer, digamos, la naturaleza del negocio de nuestra contraparte, una entrevista, visitarlos, verificar documentalmente lo que nos envían y hacer una verificación en listas. Digamos que esta es como la estructura para poder nosotros tener una secuencia de una debida diligencia. Vamos a hablar un poco de las señales de alerta. Estas señales de alerta en términos de definición son todos aquellos comportamientos que son por fuera de lo normal con las contrapartes, sean empleados, sean clientes o sean proveedores y contratistas, ¿cierto? Estas señales de alerta deben llamar la atención sobre la contraparte, hecho o situación que requiere un mayor análisis. Ese mayor análisis es una tarea propia del oficial de cumplimiento y lograr identificar y reconocer la tipología de de lavado de activos que corresponden a cada una de las operaciones inusuales detectadas. Dentro de esas señales de alerta podemos tener clasificadas dos: las alertas concluyentes y las alertas comunes. Las alertas concluyentes son aquellas que con solo una vez ya es algo sospechoso para la compañía, como por ejemplo que un tercero me diga, mira, te voy a pagar, por ejemplo, un cliente, te voy a pagar este dinero, puede ser una suma exageradísima, te voy a entregar en efectivo, te lo llevo a la oficina, recíbemelo por favor, y si no me lo recibes allí te lo dejo. eh, que veamos que es forzado ese tipo de comportamientos, y cuando le preguntamos de dónde proviene el dinero y que nos diga, no, no te puedo decir de dónde, ese tipo de características o de comportamientos que ya son muy por fuera de lo normal, son alertas concluyentes que, digamos, deben ser reportados al oficial de cumplimiento y a la autoridad competente. Alertas comunes, es decir, aquellas operaciones que si bien es cierto, pueden afectar o pueden ser originadas del lado de activos y la financiación del terrorismo, también pueden ser por razones puramente casuales. Entonces, hablamos del caso de Leonardo, cuando lo vincularon, a los 6 meses llegó en una BMW. Entonces, llegó en esa BMW y para el área de recursos humanos o de los empleados, esto es una señal de alerta. Y entonces inmediatamente se levanta la mano y se le dice, oficial de cumplimiento, Leonardo cambió bruscamente su patrimonio y está llegando ya en una BMW. El oficial de cumplimiento allí debe activar algo que se llama debida diligencia ampliada. ¿Qué es lo que busca esto? Es poder yo, con una mayor investigación, tomar esa señal de alerta y determinar, ojo, el oficial de cumplimiento es el único dentro de la organización que conoce y es, como se los mencionase, el agente anticorrupción que tiene ese bagaje de determinar si esa señal de alerta es una operación sospechosa o no. Ejemplo, Leonardo tiene estas características. Cuando el oficial de cumplimiento amplía la información, puede ser que Leonardo se ganó la lotería o el baloto, ¿cierto? No pasa nada, ahí termina la señal de alerta, porque fue una identificación. Pero si resulta que Leonardo dentro de esa sustentación dice al oficial de cumplimiento, no, lo que pasa es que mi padre acaba de morir y recibí una herencia. El oficial de cumplimiento listo, le parece bien, pero cuando va a los formatos de vinculación o al área de recursos humanos y le dice, muéstrame el proceso de vinculación de Leonardo, y empieza a analizar y encuentra que dice, Leonardo es huérfano, nunca conoció a sus padres, y cruzo la información y digo, uy, ven, Leonardo me dice que fue porque el padre murió, me relaciona en la documentación que él era huérfano. Allí yo cruzo la información y esa señal de alerta se convierte o cambia de característica y se vuelve una operación sospechosa. Sospechosa porque no logra determinarse o fundamentarse esas razones que nos da Leonardo o la justificación que nos está dando Leonardo frente a ese cambio. Inmediatamente se convierte en una actividad sospechosa que debe ser reportada a la OIAF.
Caso Leonardo, esto puede funcionar igual con un cliente, con un tercero, con un contratista, con un proveedor, que un proveedor me diga, por ejemplo, mira, necesito que el pago no me lo hagas a la cuenta de la empresa, sino a una cuenta de un tercero. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer transacciones con un tercero, pues debemos conocerlo. Entonces, decirle, sí, listo, entonces pásame la información de ese tercero. Y ampliamos la debida diligencia del tercero y resulta que el tercero tiene una actividad o un nexo con el lado de activos o con algún delito. Eso ya, aparte de ser una señal de alerta, como lo hablábamos ahorita, es una señal de alerta concluyente. Quiere decir que ahí ya se iba a prestar para algo, o sea que nuestro tercero iba a pagar una coima por algo que hizo, o una comisión por algo. Nosotros estamos dentro del circuito de la financiación del terrorismo o del lavado y entregar ese dinero se convierte en una actividad, digamos que sospechosa en términos de que el tercero nos pide esa información y entonces vamos a encontrar el reporte de operaciones sospechosas. Estos reportes se hacen en cualquier momento. Aquí no hay periodicidad para ningún sujeto obligado. El reporte de operaciones sospechosas siempre se debe dar en el momento que exista o se determine una actividad sospechosa dentro de la organización. Y hay otro segundo reporte que ese sí varía dentro de la actividad económica de las organizaciones. Puede ser mensual, puede ser trimestral, cuatrimestral, eh, que es el de ausencia. Es decirle a la UIAF, ojo, en este periodo nuestra compañía no ha tenido ninguna operación sospechosa. ¿Cómo debe hacer el ejercicio el oficial de cumplimiento? ¿Cómo es el ideal? El oficial de cumplimiento, para poder levantar la mano y decir que hay una ausencia de estas actividades, pues debe sentarse con cada una de las áreas y decirle, señores compras, ¿qué señales de alerta se han generado dentro de este periodo? El área de compras debe enviarle un soporte porque el oficial de cumplimiento tiene que demostrar internamente la debida diligencia. Cada área debe reportarle y decirle, mira, yo no tengo ninguna señal de alerta, todo está bien, y así el oficial de cumplimiento tiene el soporte para hacer el reporte. Se han encontrado casos como se los va a hacer un poco más claro. Cuando nosotros estamos en el banco, a nivel personal, manejamos o tenemos un movimiento de 1 millón de pesos mensual, 1 millón de pesos mensual, y en un mes tenemos un pico a 100 millones y el siguiente mes cae, el banco inmediatamente, o eso para el banco es una señal de alerta. Y es allí donde el banco o nos congela la cuenta o hay que justificar qué sucedió o vaya a cambiar la clave porque todo es sospechoso hacia el sector financiero, ese tipo de comportamientos. ¿Cuál es la falla de estos reportes? Que es importante la diligencia del oficial de cumplimiento, que se pueda hacer de manera efectiva. Yo podría decir este mes, no hubo ninguna actividad. Resulta que un tercero mío dice, sí, con Leonardo hubo una actividad sospechosa y lo reportamos. Cuando la UIAF hace la comparación de estos reportes, va a encontrar que Leonardo dijo que no, pero el tercero dijo que sí. Esa inconsistencia es una señal de alerta para el ente que nos regula y podría abrirse una investigación. Es por eso tan importante que el oficial de cumplimiento, antes de reportar este tipo o hacer el informe de este tipo de reportes, esté seguro y sea un reporte a conciencia. Se los digo, el de ausencia de operaciones, con 2, 3, 4 clics, hacemos el reporte de la ausencia. Ahí la responsabilidad recae en el oficial de cumplimiento, decirle al ente de control, no hay ninguna señal de alerta y es por eso que pues la importancia de que el sistema esté implementado de tal manera que estas señales se puedan identificar y que asimismo podamos soportar, como les he mencionado en toda esta charla, que este sistema es un modelo de prevención, pero si se materializa el riesgo, nos permita soportarlo. Es por eso tan importante que el sistema nos permita alimentar este tipo de reportes que se hacen al ente de control. Y para terminar, digamos que como un resumen del sistema, para abrir paso a preguntas, vamos a hacer un resumen de los mecanismos de control que tiene el sistema. Entonces, uno es la incorporación de la gestión de riesgos hacia todos los frentes, hacia clientes, hacia proveedores, hacia empleados y poder determinar la criticidad de cada una de estas contrapartes. Hablamos de tener procedimientos para conocer al cliente, procedimientos para conocer a los asociados de negocio, sea proveedor o contratista, todo lo que tiene que ver con procedimientos de vinculación de empleados, así como de accionistas.
todo lo que tiene que ver con señales de alerta, y aquí es otro tip que les doy dentro de la implementación de este sistema, es segmentar incluso las señales de alerta. Las señales de alerta no pueden ser las mismas para toda la compañía. Hay particularidades para los clientes, hay particularidades para los proveedores y hay particularidades para los empleados. Esto es una labor del oficial de cumplimiento, que a cada área le entregue esas señales de alerta y así sea mucho más fácil y dinámico adquirir la información y poder hacer los reportes. Las listas restrictivas es una herramienta crucial para el oficial de cumplimiento, tanto para conocer como la huella o el historial que tienen las contrapartes, así como el monitoreo de esos comportamientos de ellos, todo lo que tiene que ver con procedimientos para el reporte a los entes de control y citas a los asociados de negocio, y esto nace desde la incorporación de la gestión de riesgos, y al final del ejercicio vamos a tener una debida diligencia y una debida diligencia ampliada para el conocimiento de señales de alertas y demás.